Damos la bienvenida nuevamente a toda nuestra audiencia a este su espacio Conectados con el Cielo, con la finalidad de predicar el Evangelio a través del estudio del folleto de la Escuela Sabática. Hemos llegado ya a la lección número 12, titulada Morir como una semilla. Tremenda enseñanza la de esta semana. Un saludo fraterno para todos y antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, bendito seas, Señor, por tu grande amor, tu misericordia para con el ser humano. Muchas gracias porque a través de la lección de la Escuela Sabática hemos podido entender cuán necesario es depender de ti. Cuán necesario es morir a nuestro orgullo, a nuestras costumbres, a nuestra rutina, a nuestros métodos para luchar en esta vida y depender solamente de ti. Ahora, al navegar en esos aspectos más importantes que la lección nos mencionó, rogamos que tu Espíritu pueda hablar a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque has sido bueno hasta aquí, dándonos este pan espiritual. En Jesús lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. Amén y amén. Bueno, morir como una semilla. El texto clave para esta semana fue Juan 14:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Me encanta la forma didáctica en que Cristo trató de llegar al corazón de las personas, no utilizando complicadas ecuaciones matemáticas ni filosofías humanas. Simple y sencillamente utilizaba los ejemplos más sencillos tomados de la naturaleza, donde el hombre desarrollaba su vida diaria. Qué interesante. Ahora, ¿qué podemos rescatar de estas palabras de Jesús? El grano, si no cae en la tierra, no muere, quedaría solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Parece ser que la condición para que el grano lleve fruto es morir. Si no muere, no puede llevar fruto. En otras palabras, si no muere, no puede convertirse en espiga y producir granos. Y esa es la enseñanza para nosotros. Si no morimos al yo, si no dependemos de Dios, como vamos a verlo más adelante, si no dependemos totalmente de Dios, será imposible que llevemos fruto. Podemos ser los mejores dirigentes, podemos ser los mejores líderes, podemos ser los mejores intérpretes de la palabra de Dios, podremos ser los mejores intérpretes de la profecía bíblica, podremos ser los más grandes elocuentes para hablar, pero si no hemos muerto al yo, entonces no vamos a dar fruto. Porque habrá corrupción en nosotros, porque habrá pecado en nosotros. Interesante lo que menciona la sierva de Dios en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 64 y 65. Todos los que produzcan frutos como obreros juntamente con Cristo deben caer primero en la tierra y morir. La vida debe ser echada en el surco de las necesidades del mundo. Deben perecer el amor propio y el egoísmo.
Pero la ley del sacrificio propio es la ley de la preservación propia. Qué interesante este enfoque filosófico de la sierva de Dios. Si no nos desprendemos de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio, será difícil llevar frutos. Debemos morir a nuestras costumbres, lo había dicho. Vamos a venir a las 2 de la tarde para ir a predicar el Evangelio. Tengo sueño, mucho sol, ya va a llover. Mientras no sobrepongamos nuestro amor propio por el ser humano, no podremos llevar fruto. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos. Por eso ella dice, debemos dejar nuestro amor propio y dejar de ser egoístas. Debemos pensar en los demás. Debemos acordarnos que somos soldados de Jesucristo, y un soldado bajo frío, bajo calor, no le importa, él va a cumplir su misión. Entonces, necesitamos morir al yo, quebrantarnos en la roca, y entonces podremos llevar mucho fruto. La base de todo esto es la ley del sacrificio propio. Esa ley preserva nuestra existencia. Poderoso eso. La semilla enterrada en el suelo produce fruto, y a su vez este es sembrado. Así se multiplica la cosecha. El agricultor conserva su grano esparciéndolo. Así en la vida humana, dar es vivir. Y esto me hace recordar las primeras páginas de El Camino a Cristo, donde la sierva del Señor menciona de que el tema principal de la naturaleza es dar. Y comienza a hablar de cómo los ríos dan a través de sus corrientes y sus diferentes riachuelos, cómo van a desencadenar al mar. El sol alumbra para todos, los pájaros cantan para todos, el aire nos refresca a todos, a buenos y malos. El mensaje central de la naturaleza es dar, y ese fue el mensaje principal que Cristo vino a enseñarnos: dar. Pero ¿cómo pesa todavía nuestro egoísmo? No pensamos en dar, sino en quitar. Terrible. Y ella sigue diciendo, la vida que se preservará será la vida que se dé liberalmente en servicio de Dios y los hombres. ¡Wow! Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo la conservarán eternamente. ¡Qué tremendo esto! ¿Cómo quiebra cualquier ideología humana? ¿Cómo rompen estas palabras nuestro orgullo? Tremendo mensaje. ¿Cómo amplía lo que Cristo dijo? Lamento que un ministro nuestro tontamente cuestione y diga, ¿de dónde salen la mayoría de nuestros temas, de nuestras predicaciones? De Elena de White, ¿por qué no salen de la Biblia? ¡Qué ignorancia más grande! Cuando el espíritu de profecía lo que hace es ampliar la palabra de Dios. ¡Qué triste! Ministro, y no ha entendido cuál es la función del don profético. ¡Qué vergüenza! ¿Estas palabras acaso no despiertan nuestra conciencia? ¿Estas palabras acaso no te comprometen con Dios? Si tú estás dispuesto a darlo todo en esta tierra por Dios y por los hombres, entonces estarás listo para la vida eterna. De lo contrario, será una desgracia. Y acá viene a mi mente ese pensamiento que no se sabe quién lo dijo, pero es una gran verdad. El que no vive para servir, no sirve para vivir.
Tremendo. No solo Dios nos dio ejemplo a través de la naturaleza, lo dio ejemplo a través de nuestros padres. ¿Cuántos se sacrificaron por darnos todo lo que necesitábamos? Tenemos tantos ejemplos. Es el momento de darlo todo por la obra del Señor. La sumisión para el servicio es la lección del día domingo y se focaliza en Filipenses 2 del 5 al 9. Haya pues en vosotros, vamos a analizar este texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es la invitación del versículo 5. Quiere decir que yo debo tener el mismo sentimiento de Cristo, el mismo propósito de Cristo. Si no lo tengo, estoy en problemas. Repito, puedo estar cumpliendo al pie de la letra las formas de la religión. Puedo ser el mejor pastor, el mejor laico, el mejor líder, el mejor hermano de la iglesia, pero si mi sentir, mis propósitos no se alinean con los de Cristo, no son los mismos de Cristo, todo lo que haga en la iglesia es un bagazo. Tremendo. Debe haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? El versículo 6 nos dice, son dos cosas que debemos sentir. La primera, que siendo Dios Hijo, no estimó ser igual al Padre. ¡Qué tremendo! Y estamos entrando ya a la época en donde nuestra iglesia, dentro de nuestra iglesia, hay una enorme cantidad de problemas a la hora de los nombramientos para los privilegios para el siguiente año. Como unos quieren manipular las juntas porque las personas que están allí son las que tienen su misma forma de pensar. Miren qué interesante. Estos me convienen que estén porque piensan como yo o puedo manipularlos como yo quiero. Y fulano pelea porque lo quitaron de un departamento y pusieron al que él considera que no es. Parece ser que esta lección nos viene como anillo al dedo. Debemos tener el sentir de Cristo, no el de Satanás. Ya lo vamos a contrastar. Siendo Dios, no añoró ser igual al Padre. No añoró su posición. ¿Cómo contrasta esto con Satanás? Y podemos recordarlo en Isaías 14, los versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Tremendo esto. Hay un terrible contraste. La historia de Lucifer no es la historia de cualquier ángel. Era el más exaltado. Era el ángel cubridor. ¿Se imaginan ustedes? El ángel que cubría el resplandor de la santidad de Dios. Eso le daba una preeminencia tremenda. Sin embargo, él añoró ser igual al Altísimo. Él añoró ser Dios. Ahora vamos a la otra esquina y vemos a Cristo, el príncipe de príncipes, el amado del Padre. Renunció a toda su gloria para convertirse en humano y vestirse de humillación y venir a rescatar al hombre.
¡Qué tremendo contraste! ¡Qué maravilloso! Y la segunda razón que demuestra el sentir de Cristo lo vemos en los versículos 7 y 8. No solo no añoró ser como el Padre, sino que se despojó de su posición, tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y se humilló hasta su muerte en la cruz. No buscó exaltación, no buscó regalías. Muchos buscan posición y se meten zancadilla y se muerden por las regalías, por los beneficios. Ya no es por la obra de Dios, ya no es por el evangelio, es por los beneficios. Este no fue el ejemplo de mi Cristo. Mi Cristo vino a enseñarnos otra cosa. Él, siendo Dios, no ostentó ser igual a Dios y se despojó de su gloria para vestirse de humillación al ser semejante a nosotros, hasta el momento de su muerte. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para creerme lo que quiera creerme dentro de este santo evangelio? Si alguno de vosotros quiere ser el mayor, debe ser vuestro servidor. Pónganle ojo, señores, los que administran, los que gobiernan la iglesia, los que dirigen la iglesia, cada anciano, cada pastor, han sido llamados para servir. Todos los que pertenecemos a esta iglesia hemos sido llamados para servir, no para ser servidos. Lamentablemente a muchos se les ha olvidado eso. Pero en buena hora viene esta lección. El Señor nos recuerda que Él vino a servir y vino a darlo todo por los hombres. ¿Qué es lo menos que podemos hacer nosotros por Él? ¿Cuál fue la recompensa que Jesús recibió por ese sentir, ese mismo sentimiento que debemos tener según el apóstol Pablo? ¿Cuál fue la recompensa? Dios, dice el versículo 9, lo exaltó por lo más alto y le dio un nombre sobre todo nombre. El libro de Apocalipsis dice también que al que venciere, Él le dará un nombre nuevo que nadie conoce, solo Él lo va a conocer. Qué precioso, cuán importante debe ser en nuestra vida la sumisión y el sometimiento ante nuestro Padre Celestial. Y quiero compartir lo que la sierva del Señor menciona en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 331. Se me hizo recordar, y antes de leerlo, si esto no te mueve de tu forma de pensar y de sentir, y no te lleva a sentir lo que Cristo dice, yo podría decir que estás perdido. Se me hizo recordar, dice ella, el caso de los valdenses y lo que habrían sufrido por su religión. Estudiaron concienzudamente la palabra de Dios y vivieron de acuerdo con la luz que resplandecía sobre ellos. Fueron perseguidos y echados de sus hogares. Fueron privados de sus posesiones que habían adquirido con mucho esfuerzo, y sus casas fueron quemadas.
huyeron a las montañas, donde sufrieron penalidades increíbles, soportaron hambre, fatiga, frío y desnudez. La única ropa que muchos de ellos podían conseguir eran pieles de animales. Pero esos cristianos esparcidos y sin hogar se reunían para unir sus voces en himnos y alabanzas a Dios por ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. ¡Qué vergüenza, mi hermano y hermana que me escuchas! ¡Qué vergüenza me da a mí leer esto! No he terminado la cita, pero creo que lo que he leído hasta el momento es suficiente para considerarme indigno de estar dentro de las huestes del Evangelio. Cuando estoy metido en un crisol y viene un problema, y me desanimo y digo esto y reniego, ¡qué vergüenza! Y luego pasa el problema y mi ropa siempre la tengo, mi trabajo siempre lo tengo, mi vehículo siempre lo tengo. Esta gente lo perdió todo, porque consideraron un honor tener los mismos padecimientos que Cristo. Se animaban y alegraban mutuamente. Y cómo nos pisoteamos nosotros, ¿verdad? Sí. Oí lo que este está predicando, ¿ve? Esto no le conviene a la iglesia en este momento, porque estamos de fiesta. Censurémoslo, que no suba. Terrible. Y eso se repite con muchos hermanos dentro de la iglesia. Ese clan que está en contra de la verdad eterna, del evangelio eterno, está allí luchando y poniendo tropiezo para que la iglesia no se alimente. ¿Esa era la actitud de los valdenses? No. Se animaban y se alegraban mutuamente y estaban agradecidos aún por sus moradas miserables. Muchos de sus hijos enfermaron y murieron de hambre y frío. Pero sus padres no pensaron ni por un momento renunciar a su religión. ¡Qué terrible! ¿Y cuántos tienen medio un problema con un pastor y ya se quieren ir de la iglesia? Muchos tienen problemas con un anciano, con un diácono y ya se quieren ir de la iglesia. Muchos tienen problemas entre hermanos de la misma iglesia y ya se quieren ir. Esta gente perdió a sus hijos por hambre, por frío. Y nunca pensaron renunciar a su religión. Valoraban el amor y el favor de Dios muy por encima de la tranquilidad y la holgura mundanas. Recibieron consuelo de Dios y con agradable anticipación contemplaron el premio y la recompensa futuros. ¡Ay, mi hermano y mi hermana! Hay pastores y ancianos de iglesia, líderes de iglesia. Tenemos que hacer una reingeniería. Si alguno cree que es difícil compararse con Cristo, pues bueno, el Señor nos deja este ejemplo. Los valdenses fueron gente que no fue digna de que la tierra los cobijara. Esta gente era de otro mundo. Esta gente realmente tiene su nombre escrito en el libro de la vida y del Cordero. Y si no llegamos a tener, no logramos tener por lo menos una gotita de esta fe y de este amor por el evangelio, así como ellos lo mostraron,
perdidos. Tremendo, qué tremendo mensaje. Morir antes que conocer la voluntad de Dios. Esto me lleva a pensar en otra cosa. Vivir como viendo al invisible, que fue la experiencia de Moisés. ¿Cuántos esperamos evidencias para decir, oh, Dios está conmigo? Pues vamos adelante. ¿Y si no hay evidencia? Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue la par nuestra. Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Y nos dice Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, este es un texto favorito de este servidor, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto me lleva a pensar en algo interesante. ¿Y si no pongo todo mi cuerpo en sacrificio? ¿En qué se convierte mi adoración? ¿En qué se convierte el culto que ofrezco a Dios? ¿No es racional? Eso es lo que la lógica me lleva a pensar. ¿Cuál es el culto que Dios acepta? ¿Cuál es el culto que Dios requiere? Un culto racional. ¿Y qué es un culto racional? Aquel en donde el adorador presenta todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, en sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Pero ¿qué es lo que pesa hoy? La cultura. Pues bueno, hoy hemos metido o se ha permitido que se meta cierto tipo de música, porque es la cultura contemporánea. Es que hoy debemos vestirnos de tal o XY manera porque es la cultura. Y esto me lleva a pensar en un término, no sé si alguna vez lo han escuchado, cuando el médico, por cierto, esta semana el médico que me vio me lo dijo, hablándome de las enfermedades idiopáticas. ¿Sabes tú qué son las enfermedades idiopáticas? Pues yo con gusto te lo digo. Son aquellas que el médico no sabe cómo se llaman, no sabe qué son. En otra forma, el médico lo que te está diciendo es, discúlpeme, pero no sé lo que tengo. Nada más que te lo está diciendo técnicamente. Son enfermedades idiopáticas. Y lo mismo pasa cuando nosotros cuestionamos y decimos, ¿por qué este tipo de música está entrando a la iglesia? ¿Por qué este tipo de predicaciones están entrando a la iglesia? Es que es la cultura, ¿sí? Eso es cubrir la verdad, una verdad que no se dice por miedo. Los intereses del hombre están puestos en otro lado. Por lo tanto, el apóstol sigue diciendo, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a la cultura contemporánea, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestra forma de pensar. Sí, pero hoy nos están obligando a pensar al contrario. Ahora se le llama fanatismo a lo conservador. Se le llama ser extremista al conservador. Esa es la forma en que se nos quiere cambiar hoy nuestra forma de pensar. El apóstol nos aconseja, debemos transformarlo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de tal manera que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. Muy bien. ¿Cuándo lograré entender a plenitud de que la voluntad de Dios para mí debe ser agradable? O sea, sus caminos deben ser agradables y mi vida en todo debe ser perfecta. Mientras yo no entienda eso, entonces
Yo no voy a poner mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, y la Coca-Cola seguirá siendo mi bebida oficial. Y la comida chatarra, y la comida que no agrada a Dios, y la carne, y el café, y el chocolate, y muchas otras cosas, no las voy a dejar. Pero hasta que yo entienda que los caminos de Dios son agradables y que Él me invita a tener perfección en mi vida, así como su Hijo fue perfecto y así como Él es perfecto, entonces lograré poner mi cuerpo en sacrificio santo y agradable, y mi adoración a Dios será un culto racional. Entonces, debo comprender a profundidad la misericordia de Dios, que es lo que me invita a hacer el versículo 1. Debo ofrecer todo mi ser en sacrificio vivo y poseer una mente renovada. Dice el autor de la lección, cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. Sin embargo, el sufrimiento no solo nos ayuda a enfrentar nuestro pecado, sino también nos da una idea de cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante esto! Ahora podemos ver con más claridad la importancia de un crisol. Debe ayudarme a llamar mi atención, a quemar todo aquello que me separa de Dios. No solo la comida, sino ese pecado que tenemos ahí oculto y que en secreto lo ponemos en práctica. El día que entendamos que la voluntad que Dios tiene para mí es agradable y perfecta, entonces tendré la fe de los valdenses y estaré dispuesto a sufrir lo que sea por amor de Dios. Testimonio para los ministros, y vean dónde está escrito, página 87 y 88. Los que buscan la justicia de Cristo se espaciarán en los temas de la gran salvación. La Biblia es el almacén que surte sus almas de alimento nutritivo. Meditan en la encarnación de Cristo. Contemplan el gran sacrificio hecho para salvarlos de la perdición, para llevarles perdón, paz y justicia eterna. El alma arde con estos temas grandiosos y elevadores. La santidad y la verdad, la gracia y la justicia ocupan los pensamientos. El yo muere y Cristo vive en sus siervos. Al contemplar la palabra, sus corazones arden dentro de ellos, como ocurrió con los corazones de los discípulos mientras iban hacia Emaús. Y Cristo anduvo con ellos por el camino y les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Cuánto debemos cambiar para ofrecer un culto racional a Dios? Cada quien lo sabe. Yo podría decirte qué es lo que yo debo cambiar, pero yo no puedo decirte lo que tú debes cambiar. Cada quien sabe lo que tiene que cambiar, lo que debe de romper y depender completamente del Señor. Disposición a escuchar, dice la lección del día martes. Escuchar no es lo mismo que oír.
Yo puedo oír el canto de un ave, puedo oír el ruido de un vehículo, puedo oír un martillo, puedo oír en clases a mi profesor que está hablando. Pero para poder escuchar necesito tener toda mi atención en el objeto de estudio. ¿Y cuán tardos somos para escuchar? Casi siempre vamos a nuestras iglesias y no vamos a escuchar el sermón, vamos a oír, nada más. Y lo que el pastor dijo, pasó por alto, entró por aquí, salió por acá. Y lo que el anciano predicó, entró por aquí, salió por acá. Lo que el laico dijo, entró por aquí, salió por acá. Vamos a oír, porque nuestra atención está en otra cosa. Yo quiero decirte algo muy sinceramente con todo el corazón. Si tú no vas con la disposición de adorar y de escuchar cada día de culto en la iglesia, y especialmente el sábado, mejor quédate en tu casa. Sí. Lo mismo pasa con el diezmo. Si cuando te metes a la mano a la bolsa y te duele el corazón, o si ya traes el sobre hecho y tú ves la cantidad y comienzas a arrepentirte de lo que vas a echar, ya no lo eches. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al adorador alegre. Pero es que yo debo cumplir con mi responsabilidad. Lo que vas a echar es bagazo. Y lo que llegas a presentar es bagazo. Y yo creo que Dios es un Dios tan grande y poderoso que no merece bagazos. Merece las primicias de nuestra adoración. Lo mejor de nuestro corazón. Y 1 Samuel 3:10 nos dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Y aquí en esta historia tenemos un contraste terrible, porque en esta historia se marca una tremenda diferencia entre los que escuchan a Dios y los que oyen a Dios. Parece ser que los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes, eran del grupo encumbrado, líderes, pastores, podríamos decir, los sacerdotes. Pero parece ser que ellos oían a Dios, no lo escuchaban. Elí sabía lo corrupto que eran, el pueblo se los decía, pero Elí no les reprendía, los consentía. Y el consejo que le dio a Samuel era el consejo que tuvo que haberle dado a sus hijos. Cuando oigas la voz otra vez, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué contraste fue el ministerio de los hijos de Elí contra el ministerio del gran Samuel? Bueno, más tarde la historia pues se desarrolló diferente, porque los hijos de Samuel también no fueron buenos. Pero en esta oportunidad la historia se centra en Samuel, lo que significa escuchar a Dios. Un niño producto de una promesa. Su madre había prometido ofrecerlo a Dios. ¿Ustedes se ponen a pensar de cuántas cosas se privó este niño? En comparación a un niño que podríamos llamarle normal. Su madre se enfocó en que tenía que ser ese niño un siervo de Dios, porque ese niño fue la respuesta a una oración de su madre. Y bueno, ¿cuántos mensajes podemos sacar para
para nosotros como padres hoy. ¿Qué es lo que deseamos para nuestros hijos? ¿Que solo lleguen a la iglesia a oír de Dios? ¿O queremos que lleguen al templo a escuchar a Dios a través del mensaje que se predica? Bárbaro esto, tremendo. Elí dice Testimonio para la Iglesia, tomo 4, páginas 507 y 508. Elí era un buen hombre de moral pura, pero era demasiado indulgente. Causó el desagrado de Dios porque no fortaleció los puntos débiles de su carácter. No quería herir los sentimientos de nadie y no tuvo el valor moral de reprender y reprobar el pecado. ¿Sabes, hermano, hermana? Ese líder que dice, yo esto no lo digo porque yo no quiero tener problemas con nadie. Ese no es buen líder, ¿sabes? Ser líder es meterse en problemas. Y dime tú, estos grandes hombres de la historia bíblica, ¿cuántos no se metieron en problemas por su liderazgo? ¿Cuántos? Aún por decir la verdad te vas a meter en problemas, no solamente con el papado, sino con los mismos nuestros también. La historia se repite. No quería herir los sentimientos de nadie y no tuvo el valor moral de reprender y reprobar el pecado, y eso se está repitiendo hoy en día. Hay muchos dirigentes, no importa el rango que sea, que son tardos para reprender el pecado y reprobarlo. No lo quieren hacer. Sus razones tendrán. Sus hijos eran hombres viles y aún así no los apartó de sus responsabilidades. Cuidado, mis hermanos. Estando en pecado, queremos seguir administrando las cosas santas. Cuidado. A los hombres los podemos engañar, pero ahí arriba hay alguien que lee el corazón y los propósitos. Cuidado. Profanaron la casa de Dios. Él lo supo y se sintió triste porque amaba la pureza y la justicia. Sus hijos tenían relaciones con mujeres en el templo. Y es lo mismo que está pasando con muchos líderes en nuestras iglesias. El pecado que se está volviendo famoso dentro de nuestro pueblo, el adulterio. Tremendo eso. ¿Quién dice algo? Nadie. Hasta que por ahí alguien lo descubre y bueno, se dieron cuenta. Pero de lo contrario, muchos están dispuestos a seguir tocando las cosas sagradas. Cuidado con eso. Pero carecía de la fuerza moral necesaria para suprimir el mal. Hablando siempre de Elí. Amaba la paz y la armonía y se volvió más y más insensible a la impureza y al delito. O sea que estamos hablando de un líder alcahueto, un líder mandilón, como dicen por ahí. Ahora, por otro lado, durante los 3 primeros años, sigue diciendo ella, de la vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Ahora, veamos esto. ¿Quién educó a Ofni y Finés? ¿Un sacerdote? ¿Quién educó a Samuel? Una mujer común y corriente. ¡Qué contraste! Usando cada objeto familiar que lo rodeaba, procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador. En cumplimiento de su voto de entregar a su hijo al Señor, con gran abnegación, lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, para ser preparado para el servicio en la casa de Dios. Su primera educación lo indujo a mantener su integridad cristiana.
¿Qué recompensa recibió Ana y qué estímulo a la fidelidad es su ejemplo? Y bueno, pues parece ser que Samuel no aprendió las malas mañas de Elí, de no reprender el pecado. Cuando se llegó la oportunidad, Samuel sí lo hizo. Y cuando tuvo que jalarle el aire a Saúl, lo hizo. Qué tremenda historia la que encontramos. Cuán importante es la disposición a escuchar, cuántos beneficios trae y de cuántas cosas podemos ser librados. El día miércoles nos habla acerca de la autosuficiencia. Y parece ser que este es el mal de todo ser humano. Creernos autosuficientes en comparación a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es quien dirige nuestra vida. Y hoy vamos a analizar los tres grandes errores de Saúl. Bueno, ustedes leyeron la historia el día miércoles. Los tres errores de Saúl. Saúl dijo: vi la dispersión de sus tropas y la ausencia de Samuel. Vi. Muy bien. El segundo error, del vi pasó al me dije. Yo creo, yo pienso, yo opino que esto va a ocurrir. Y el tercer error pasó de me dije a me esforcé, ¿verdad? No necesité ayuda. Yo solo podía hacerlo. Estos tres errores de Saúl demuestran autosuficiencia. Y yo quisiera compartir con ustedes una cita que yo la considero la norma de mi vida, y esta está en Proverbios capítulo 3, y es un tremendo consejo que ustedes pueden compartir con sus hijos. Proverbios capítulo 3, los versículos del 5 al 8. Lo que voy a leer contrasta con la autosuficiencia. Y dice el sabio: fíate. Podemos traducirlo como confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu forma de ver las cosas, en tu propia manera de pensar. No confíes en eso. Fíate de Jehová. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y entonces Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en base a esta cita, permítanme decir algo que sé que va a sonar fuerte, pero la verdad siempre suena así, fuerte. Hoy en día se escuchan a muchos ministros del Evangelio, propios y de otros países, hablar sandeces por las redes sociales. Por allí alguien dijo de que nadie guarda los mandamientos ni los guardará. Otro dijo por ahí de que esa generación sin pecado antes de que Cristo venga no existe, la iglesia adventista no cree en eso y la Biblia no lo dice. Bueno, tremendo. Y ese mismo individuo dijo otra sandez que fue la que compartí al inicio. La mayoría de nuestros sermones salen de Elena de White y no de la palabra de Dios. Bueno, yo siempre que escucho ese tipo de pensamientos prepotentes y de pensamientos autosuficientes,
Yo siempre me quedo con las manitas así. Y cuando le hago así, ¿qué significa? Yo siempre estoy esperando una cita del espíritu de profecía. Cuando yo escuché a este pastor decir que, y por cierto, lo dijo aquí en nuestro país, nadie guarda los mandamientos ni los guardará. Yo la Biblia la puedo interpretar como yo quiero, pero para eso fue dejado el espíritu de profecía, para darle la interpretación correcta a la palabra de Dios. Yo jamás he encontrado eso y no encontré un apoyo firme. Él no dijo, y aquí voy a leer lo que dice la Biblia y ahora voy a leer lo que dice la sierva. No dijo nada. Como hombre, yo sé que nos vemos tentados a veces de querer interpretar la palabra de Dios a nuestra manera. Y con ello quizás queremos demostrar nuestra lucidez y nuestra pericia para comprender la palabra de Dios y manejar a nuestro antojo el Evangelio. Pero esto no es así. ¿Cuál es el método que yo uso? Si yo tomo un texto bíblico, inmediatamente se vienen muchas cosas a mi mente y ya tengo una idea sobre el versículo. Pero ahora necesito comprobar si esa idea que he construido de lo que leí en la palabra de Dios, ahora necesito verificarla si es correcta o no. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Voy a preguntarle a un ministro? No. Le pregunto a la profeta. Si la sierva del Señor está de acuerdo o apoya lo que yo he dicho, pues bueno, así se va a predicar. Pero si ella no ha dicho nada, o yo mal he interpretado y a través de su explicación me doy cuenta de eso, entonces yo cambio mi discurso. Tengo que cambiarlo. Lo que vemos hoy en día es mucha autosuficiencia dentro de nuestros púlpitos. Hombres que dicen ser ungidos por el Espíritu Santo se paran en un púlpito y comienzan a dispararle al pueblo sus propias ideas autosuficientes sin tomar en cuenta el consejo del profeta. Cuidado con eso, por favor. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no le crean porque es mentiroso y no le ha amanecido. Así de sencillo. Y por último, vamos a hablar acerca de los sustitutos y está vinculado, amarrado con lo que acabo de decir. Yo creo que debemos tener la humildad, ¿sí?, para no creerme que porque soy un doctor en teología o porque soy un doctor en educación o porque soy quien sea que sea, debo tener la humildad de, ¿qué es lo que acabamos de estudiar atrás? Saber escuchar. La palabra de Dios y el espíritu de profecía se complementan. La palabra de Dios nunca estuvo sola. Siempre estuvo acompañada por la palabra profética. Siempre. ¿Por qué? ¿Porque la palabra es imperfecta? No. La sierva de Dios menciona de que muchos de los que creemos en este hermoso libro no aceptamos sus enseñanzas como son. Entonces, dice ella, para que nadie quede sin excusa, hay testimonios inspirados para hacerlo volver a la verdad que no han querido escuchar. Hay que tener esa humildad. Pero lamentablemente la autosuficiencia nos lleva a utilizar sustitutos. ¿Y cuáles son esos sustitutos? Ya estudiamos que debemos ser sumisos a Dios y depender de Dios. Si Él no añoró ser igual a su Padre, siendo Él Dios, y se despojó de su gloria para venir a vestirse de nuestra vergüenza
hasta la muerte en la cruz, creo que es el mejor ejemplo que podemos tener en Cristo. Entonces debemos aprender a ser humildes y a saber reconocer, bueno, estaba equivocado con lo que dije. ¿Sabes una cosa? La sierva del Señor siempre va a tener la razón. Siempre. Porque a ella Dios la usó con un propósito. ¿Sí? Y a mí me usará con ese mismo propósito si tengo la humildad de escuchar a Dios y estar sumiso al mensaje que Él quiere que yo comparta. ¿Cuáles son algunos de esos sustitutos? Bueno, el más común, utilizar la lógica humana. Yo he leído, yo he repasado, yo he investigado y he llegado a la siguiente conclusión. Oh, eso es tener lógica humana autosuficiente. ¿Eh? Utilizar la lógica humana o la experiencia pasada cuando lo que necesitamos no es eso. Lo que necesitamos es ser humilde, y la humildad es el producto de una buena relación con Dios. El otro sustituto que usamos es bloquear los problemas de nuestra mente. Nos bloqueamos, sí, totalmente, nos bloqueamos. Y aquí es donde entra mucho hoy en boga este asunto del gnosticismo, la automeditación, ¿sí? Y la respuesta a mis problemas está en mí, cuando la Biblia dice que la respuesta a mis problemas está fuera de mí, está en Dios. Entonces no necesito bloquear mi mente, no necesito ponerla en blanco, sino que lo que necesito son soluciones divinas y no humanas. Y el otro sustituto que nos mencionaba la lección es escapar de la realidad. ¿Qué utilizas o qué haces para escapar de la realidad? ¿Bebes? ¿Usas drogas? ¿Ves pornografía? ¿Tienes sexo ilícito? ¿Vas a fiestas? ¿Qué haces? ¿Eso es lo que necesitamos? ¿Escapar de la realidad? ¿Esquivar a Dios? Cuando lo que necesitamos es una comunión real con el Señor. Y me gusta cómo lo plantea en preguntas el autor de la lección. Cuando estás estresado, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Golpeas a tu esposa? ¿Golpeas a tus hijos? ¿Dices malas palabras? ¿Ves televisión? Dice aquí, ¿comes? ¿Oras? ¿Te entregas a Dios? Tu respuesta, ¿qué te dice sobre ti mismo y las cosas que necesitas aprender o cambiar? Y para eso existen esos crisoles, para que nos demos cuenta en realidad quiénes somos y botemos la careta que nos ponemos para ir a la iglesia. El que pierde de vista su entera dependencia de Dios caerá seguramente, dice la mensajera del Señor. Te lo repito. El que pierde de vista su entera dependencia de Dios caerá seguramente. Es que nadie puede decir, hoy estoy fuerte espiritualmente, hoy el diablo no me va a matar. No, eso es autosuficiencia. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pues precisamente cuando crees que estás fuerte espiritualmente y que el diablo no te puede hacer nada, ese momento es el preciso para que te comuniques con Dios, porque necesitas de Él. Porque el que dice eso está débil y en cualquier momento cae. El que pierde de vista su entera dependencia de Dios caerá seguramente. Estamos contendiendo con enemigos más fuertes que nosotros.
Satanás y sus huestes están acechando constantemente para asaltarnos con tentaciones. Y con nuestra propia fuerza y su sabiduría nos es imposible resistirlos. Por lo tanto, cuando quiera que permitamos que nuestros corazones sean apartados de Dios, cuando quiera que dejemos lugar al engreimiento o a un espíritu de dependencia propia, seremos seguramente derribados. Obreros Evangélicos, la página 338. No sé tú, pero qué lección más interesante. ¿Cuántos puntos importantes toca de nuestra personalidad? No digas que no. No digas que no. Te puede molestar quizás lo que he dicho, lo que he puntualizado, lo que he señalado, pero te he dicho la verdad. Y es la realidad por la que está pasando la iglesia en este momento. Y tu molestia, tu incomodidad y tu enojo no va a cambiar las cosas, ni te va a conducir al cielo. Y si todo esto que he mencionado te ha molestado, no lo he dicho por eso, ni tampoco lo he dicho porque soy una persona sin errores. Yo, en comparación a todos los que están escuchándome en este momento, soy el más necesitado de Dios. Pero puedo ver problemas y es necesario que lo sepamos para que algunos se identifiquen conmigo y digan: es cierto, hermano, yo también tengo necesidad de Dios. Entonces, busquemos al Padre. Sin Cristo no somos nada. Él sigue siendo la solución a nuestros problemas. Él sigue siendo el Redentor de nuestra vida. Busquémoslo. Y cuando entendamos, cuando comprendamos su santidad, cuando pasemos tiempo en su presencia, entonces comprenderemos que su voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Él desea que amemos sus caminos y que practiquemos un estilo de vida santo sin nada que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque hay alguien que es poderoso, según Judas 24, para conservarnos sin caída. Y ese es Cristo el Señor. Dejemos la autosuficiencia, dejemos los sustitutos, quebremos nuestro orgullo, pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, y dependamos de Dios para gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga.